No importa lo bueno que seas, lo emocionante es que puede ser todavía mejor. Tiger Woods. Buenas por aquí. Esto es Climb Binuji, tu espacio para escaladores, curiosos y todo tipo de deportistas. Y hoy, como te adelanté, tenemos un especial. Por lo que si estás escuchando esto en directo, llegarás hasta la primera mitad. Y para escuchar la segunda, tendrás que entrar en Voxuji, sección programas, clicar en Climb Binuji y buscar el programa de hoy, 30 de noviembre. Y te recomiendo escucharlo, porque aquí, en el estudio, no tenemos a nada más y nada menos que a una escaladora que ha sido finalista en el Campeonato de España de Dificultad 2017, campeona de España cadete individual en formato olímpico 2018, campeona de Copa de España 2019, campeona de Dificultad de España 2021, campeona de España absoluta de bloque 2022 y hace muy poquito en Getafe, campeonato de dificultad, campeona también, segundo puesto de España 2023. Lucía Sempere González, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias. Pues encantado, espero que siga así durante toda la entrevista. He estado pensando mientras leía todo tu palmarés, que bueno, es más amplio, pero lo he tenido que recortar por alguna parte porque si no, no estaba a tiempo. ¿Qué piensas cuando escuchas todo esto que has logrado ya? Pues la verdad es que se me hace más largo de lo que creía, porque para mí no son muchos logros los que he conseguido, simplemente he sido yo que he ido escalando, he ido a mi ritmo, progresando poco a poco y ganando a veces, otras no, y ahí están todo lo que he hecho bien, pero no están las cosas que he hecho mal. Entonces también he tenido muy malas competiciones y eso no sale ahí. Entonces pienso que es una parte, es solo una parte y bueno, en verdad yo tengo presente todo el recorrido. Entonces solo lo bueno se me hace muy espectacular. Definitivamente lo es, pero sí que es cierto eso, que hay partes buenas, partes malas, y las malas también cuentan, sobre todo a nivel personal, que es un poco como lo que dicen, que es una persona, sino las huellas que deja. Pero bueno, vamos a empezar calentando un poquito, ¿vale? Simulando que la audiencia de este programa son extraterrestres, ¿vale? Ah, perfecto. Y tú eres la única encargada en este planeta Tierra que tiene que describirles qué es la escalada. Ah, genial. ¿Cómo lo harías? Uf, creo que no me han hecho esta pregunta en mi vida. Espero que no, pero... Pues, a ver, yo creo que se podría definir como un deporte en el que un poco desafía la gravedad, porque su objetivo es ir hacia arriba en la mayoría de casos. Sí. Y según unas dificultades, pues lo consigues o no lo consigues. Dentro de este deporte ya hay varias modalidades, hay 3 en concreto. Y bueno, tienen diferentes objetivos, pero siguen estando dentro de la escalada como tal, que es simplemente subir por una pared. Esa coreografía vertical en contra de la gravedad, ¿no? Exacto. 3 modalidades que, para quien no lo sepa, es de cuerda o dificultad, sí, velocidad y de bloque. Sí. Bloque hasta 5 metros más o menos. Bueno, ¿qué te inspira a seguir escalando? ¿Qué me inspira? Yo creo que simplemente sigo escalando. Bueno, yo creo que escalo porque es parte de lo que soy, porque yo soy eso. Porque, bueno, yo empecé a escalar cuando tenía 2 años. Parque de bomberos. Entonces, sí. Entonces, incluso antes de tener 2 años, yo ya quería escalar, ya estaba subiéndome por los sitios, por cualquier cosa. Entonces, pues, a ver, dicen que antes de los 3 años no conservas ningún recuerdo. Literalmente he empezado a escalar antes de lo que tengo recuerdos. Wow. Entonces, yo no conozco mi vida sin la escalada. Hay mucha gente, muchos amigos que me dicen, pues yo antes de la escalada yo tocaba el piano, o yo hacía tenis o cosas así. Y yo digo, bueno, pues yo antes de la escalada iba en pañales, ¿vale? O sea, no conozco otra cosa y es lo que soy. Entonces, muchas veces me he intentado imaginar, si mañana tengo que dejar la escalada, ¿sí? ¿Qué paso? ¿Qué hago? Digo, no lo sé. O sea, ¿quién soy? ¿Qué
pierdo como, o sea, siento que pierdo parte de mi personalidad, que eso entra dentro de quién soy y de mi personalidad, cómo soy. Entonces, yo creo que me inspira seguir siendo yo, porque eso es lo que soy. Bueno, menuda inspiración. Sí. Te inspira a seguir siendo tú. Wow, porque Lucía, por lo que veo, es escalada, pero también, por ejemplo, estás tratando de estudiar un grado superior de... Anatomía patológica. Anatomía patológica, exactamente. Sí. Bueno. Entonces, escalada y medicina un poco también. Sí, el grado superior esta es como una transición, porque necesito un grado superior para pasar a la carrera. Me gustaría hacer enfermería. Guay. Entonces, Complicado. sí, sigo por el camino de la medicina. Y bueno, en verdad es que todos los escaladores sabemos que de la escalada no se puede vivir. Cierto es. Entonces, o te espabilas y encuentras algunos estudios y trabajos, o no vas a vivir para siempre de esto. Entonces, pues sí, es parte de la escalada, pero no tienes que dejar de lado un poco la vida, entre comillas, normal, de como todo el mundo estudiar y trabajar. Es cierto, es cierto. Estudiar y trabajar, importante también. Una cosita que me llamó mucho la atención fue que dijiste que entrenabas de 3 a 4 horas 2 o 3 veces a la semana y el resto de días 1 hora a la semana más o menos. Que eso en cálculos rápidos son entre 11 y 16 horas a la semana. ¿Eso sigue en pie, vigente? ¿Es más, menos? Pues a ver, eso depende, claro, de la época de competiciones y también un poco incluso de la modalidad que me esté preparando. Claro. Porque hemos hablado antes de las 3 modalidades y la de velocidad, por ejemplo, yo ni la toco. O sea, no. Y yo hago... Mi récord son 30 segundos. Bueno, el mío son creo que 15, pero... Vale. El récord de España son 6.90, creo. Sí. Entonces, igual me quedo un poco lejos. Entonces, la velocidad ya la dejamos hace mucho tiempo y ignoramos el hecho de que existía para mí. Pues lo de París ya que lo descartaron, ¿no? Digamos Claro. Entonces, pues claro, yo hago bloque y dificultad y ninguna de las... O sea, las dos requieren cosas muy diferentes. Y claro, pues depende de eso mi entrenamiento. Normalmente sí que en época de competiciones es más o menos lo que tú has dicho. Por ejemplo, ahora han acabado las competiciones y posiblemente... Todavía no tengo muy claro cuándo van a ser las próximas porque no ha salido en calendario de competiciones de 2024, pero calculo que más o menos será sobre febrero. Entonces ya sobre enero más o menos empezaré a aplicar ese entrenamiento. Ahora no, ahora me voy al rocódromo 3 veces a la semana, 4 si eso, y bueno, charro con mis amigos, hago un bloque tranquilamente. Ahora estoy un poco de descanso, chill, digamos, claro, relajación, más disfrutando que entrenando, simplemente socializando. Pero cuando llegue enero o febrero ya voy a tener que volver a eso de 3-4 horas al día. 3-4 horas al día volverás. Bueno, pues lo que sí que es cierto es que me he dado cuenta de que en la escalada, sobre todo el factor social, es algo que igual no se ve a simple vista, porque eres tú simplemente escalando, tú estás ahí con tus movimientos, tus pegues, demás. Pero después cuando bajas, ese comentar la vía o simplemente charlar de lo que sea, es como que es una parte de la escalada que no se ve igual mucho en las competiciones o en los vídeos, pero que es esencial para la comunidad y para que todo se sostenga. Sí, definitivamente. La escalada es un deporte muy social, no es un deporte competitivo. Es verdad que cada vez más, con la llegada de los Juegos Olímpicos y el boom de la escalada que está habiendo últimamente, después de la medalla de Alberto Ginés, ha habido un boom increíble y la gente nueva que viene, entra gente de otros deportes, del fútbol, que sí que es competitiva. Entonces, eso a la escalada le está perjudicando un poquito, igual que le beneficia, también le puede perjudicar. Pero la base de la escalada es un deporte social, muy muy social. O sea, incluso dentro de las competiciones de Copa de Europa, Copa del Mundo, la gente se dice entre ellos los métodos, se animan entre ellos y los gestos malos están muy mal vistos. Los gestos antideportivos de intentar perjudicar al otro está muy muy mal visto en la escalada. Entonces es algo de lo que
yo creo que nos sentimos bastante orgullosos de nuestro deporte. La verdad es que sí. Sí, al menos no es como otros deportes que si le rompen la pierna, al contrario, mejor. Está bien, sí, ¿no? Pero aquí no, aquí siempre se intenta ayudar y es la base de la escalada eso. Tal cual. A mí lo que me gustó mucho fue una escena en una competición, creo que era internacional o del mundo, europeo o del mundo, en el que un alemán me suena que era que ya no podía hacer la ruta y dijo, bueno, pues voy a limpiar la ruta, las presas para el siguiente, Sí. hay como súper amable y demás. Sí, ese fue Yannick Floe. Yannick Floe, Sí. exactamente. Sí, ese fue un gesto que a toda la comunidad escaladora nos sorprendió bastante porque después descubrí que es algo que hace mucha gente pero no se suele ver. Incluso he visto que los alemanes suelen hacerlo y es algo que me ha gustado mucho de ellos. Que sí, como tú dices, cuando ya no pudo hacer el top, no sé si lo había conseguido o simplemente ya no podía. Creo que llegó bastante lejos, pero como no se veía y como no era capaz de hacer un movimiento, dijo, bueno, pues ya como no. Creo que sí. Algo así me parece. Y limpió las presas para el siguiente. Exacto. Porque claro, las presas están sucias después de tú meterles magnesio y la goma de los pies de gato y lo que vuela por ahí, el polvo que hay. Las manos y demás. Sí. Claro, o sea, las presas acaban muy hechas polvo. Entonces, claro, tienes que quitar ese exceso de magnesio, esa goma de los pies de gato, y eso te quita tiempo. Te quita tiempo porque al fin y al cabo tienes 4 minutos para hacer solo ese bloque. Y, o sea, corre. Sí. No pierdas tiempo. No parece, pero sí. Porque sí. 10 segundos te pueden salvar, te pueden meter en el podium o no, te pueden dar el primer puesto o te Exacto. pueden quedar último. O sea, 10 segundos son súper importantes. Entonces, cuando menos tiempo pierdas limpiando, mejor para ti. Y el gesto de otra persona limpiar para ti, para que tú no tengas que perder esos 10 segundos y puedas conseguir hacer ese top que a ti te ha faltado y pues superarte a ti, es un gesto súper bonito y súper deportivo. Entonces, eso he visto que desde ese gesto de Yannick Floe se ha ido haciendo un poquito más. He visto a más gente que lo ha ido haciendo y pues eso es una cosa que me siento muy orgullosa de mi deporte y de la gente que compite en él. Pues totalmente. Es más, lo que comentábamos de que hay gentes de otros deportes que vienen a la escalada y también traen consigo ese espíritu deportivo, mentalidad de guerrero, que es algo que en este podcast intenta de mitigar un poco, porque yo personalmente también vengo del baloncesto, de natación, y bueno, pues igual sí que hay más competición, digamos, directa. Entonces, lo que siempre se trata un poco es de, vale, compite, pero eso no que no te quite el ser deportivo o no. Claro, o sea, en las competiciones, antes que competidoras y rivales, somos amigas. Porque yo siempre lo he dicho y literalmente tengo más amigas fuera de Valencia que dentro. O sea, mis mejores amigas viven en todas las partes de España que hay. Entonces, pues estás compitiendo con tus mejores amigas y contra tus mejores amigas. Claro. Entonces, en parte es espectacular poder hacer eso y competir con ellas y compartir las finales, compartir podiums con ellas, pero al mismo tiempo cuando hay reclamaciones y cosas así que al fin y al cabo no puedes evitarlo. Hay veces que pues los árbitros se equivocan, tienes que reclamar contra tu propia amiga, contra tu mejor amiga, para que a ella le tiras del primer puesto y te pones tú. Y es algo que más que alegrarte te entristece. O sea, a mí siempre suelo contar esta experiencia, pero en una Copa de España yo quedé segunda y creo que fue mi primera medalla. Estuve súper contenta, estaba súper contenta. Y la que había quedado tercera era una de mis mejores amigas, era vasca, y se dio cuenta de que había hecho una presa más, tenía un punto más que yo, y con ese punto podía ganarme. Y ella llorando, que no quiero reclamar contra ti. Y yo dije, chica, si tú tienes el punto, es tuya esa medalla, no es mía. La plata no es mía, es tuya. Y al final la convencí para que reclamara contra mí. Y ella fue, reclamó, le dieron la segunda medalla y a mí me dieron la tercera.
y nos quedamos súper contentas. Y yo la que más. O sea, porque al fin y al cabo reconoces y sabes que esa no es tu medalla. Porque si ella ha cogido una presa más que tú... Te pesa en la consciencia después. Claro, y además es muy objetivo el deporte. La escalada es muy objetiva. Si tú has llegado más arriba, pues ya está, pues ha llegado más arriba. Y entonces, pues eso es un deporte que más que rivales somos amigas. Y... Completamente, y te sientes pues feliz de que una pase primero o de que pase después, te sientes bien. Sí, porque además al ser amigas sabes lo que hay detrás, sabes todo el esfuerzo que hay detrás de ellas. Y ves que una queda primera y dices, jolín, es que se lo merece, se merece tanto estar ahí arriba. Y a veces es ella, a veces eres tú, y bueno, pues entrenan más o entrenan menos. Son cosas que pasan. Entonces, la mayoría de veces estás muy feliz por ellas, al menos en mi caso. Te iba a preguntar, ¿qué prefieres tú, escalar dentro, en un gimnasio, o mejor en la montaña y cuando vas con los amigos? Esa es una pregunta muy polémica para mí. Porque la roca, el exterior, es básicamente para disfrutar. Sí. Se usa para disfrutar con los amigos, te vas tú a la roca, con las furgonetas, te quedas ahí todo el fin de semana durmiendo debajo de una pared con un saco de dormir y te las pasas... Sí, te las pasas subiendo por una pared, rompiéndote los dedos y ahí estás feliz. Entonces eso se hace normalmente fuera de competiciones, porque en la época de competiciones tú entrenas para competir, entrenas dentro del rocódromo, que es donde se hacen las competiciones, y ya está. Y luego en tu tiempo libre, entre comillas, pues te vas a la roca con tus amigos. Como un premio, digamos. Claro, entonces eso es normalmente lo que se hace. Vale, ahí no entro yo. Ahí entra la mayoría de escaladores, pero aquí la señorita no entra. Porque yo sí que cuando era más pequeña, tenía, no sé, unos 12, 13 años, me encantaba la roca, me encantaba muchísimo, pero por una serie de circunstancias me dejó de gustar y me fue cada vez gustando menos. Y al final ahora no me gusta salir a roca, aunque sea con amigos y todo, no lo disfruto, porque me he dado cuenta de que me gusta muchísimo más competir que ir a la roca. Y bueno, y muchísima gente, la mayoría de la gente con la que hablo dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Pero la roca, ¿cómo? ¿Qué va? Tú estás loca, tú no sabes lo que dices. Hay mucho amor ahí fuera por la roca, ¿verdad? Claro, sí, y lo entiendo, pero bueno, digamos que es un poco polémico por mi parte. O sea, no es lo común. En mi caso no es lo común. Lo común es que te gusta la roca y sales en tu tiempo libre. Y es más, cuando acaban las competiciones, ahora mismo todo el mundo está saliendo a roca, y cuando acaban las competiciones es como, ya han acabado las competiciones, ya, pero nos vamos a roca, y vamos a tener un mes de roca, y todo el mundo... Albarracín lleno por ahí, sí, siempre. Margalef, todos esos sitios, todo lleno de competidores que han dejado temporalmente las competiciones. Sí. Pero bueno, esos son los casos normales, ¿vale? En mi caso no entra ahí, pero eso es una excepción. Las excepciones siempre suelen estar bien. Claro. Te iba a preguntar, pero ahora mismo ya no sé, porque ¿qué pensará Lucía Sempere del free solo? Escalar sin seguridad, sin nada. Uf. ¿Qué ansiedad me da eso? Yo vi el documental de Alex Honnold y tenía las manos sudando toda la película, todo el documental. Y digo, yo no lo vi. Yo reconozco que no lo vi. Yo vi los 20 primeros minutos y dije, no, yo esto no lo quiero ver. Y lo puedo llegar a entender. Puedo llegar a entender que quieras esa adrenalina que con la cuerda no la puedes conseguir. Pero... ¿Y si te caes y te rompes la cabeza, no? Claro, un poco... o sea, eso ya queda cosa de cada uno, ¿no? Tipo, si tú quieres hacer eso, pues bien por ti, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, bueno, yo creo que es algo que esa misma persona sabe los riesgos que conlleva, y si decides hacerlo tú, pues chico, ánimo. Ánimo, espero que no se te caiga una presa, espero que no se te vaya al pie. Un animalillo por ahí en medio que después... Claro, espero que no te salga una araña de un agujero, que eso ha llegado a pasar, y bueno, pues ya está, pero yo no lo voy a hacer. Yo estoy muy bien con mi cuerda y con mi arnés y
todo seguro. Muy buena decisión, la verdad. Sí. A mí lo que me parece curioso del personaje este es más que nada pues que a veces dice que al estar enfrentándose a la muerte con diferentes movimientos, lo que le hace es una sensación de perfección, y que sentirse perfecto es como la mejor sensación que puedes tener en la vida. Es como, sí, vale, pero cuidado con eso. Claro. Lo perfecto conlleva riesgos a veces. Sí. Yo no, gracias. Estoy muy contenta con mi vida, así que prefiero no perderla. Y si si necesito evitar situaciones que me vayan a quitar la vida, yo por mí, perfecto. Muy bien. Hace 2 episodios hablamos acerca de lesiones, y ahí mismo fuiste mencionada por un apartado en particular. Entonces vamos a poner ese extracto y ahora nos respondes. De hecho, si no recuerdo mal, Lucía Sempere no le es natural este tipo de movimientos. Seguramente porque comenzó desde muy pequeña a hacerlo bien, o algo así, no sé. Bien, pues aquí hablábamos de la extensión y los arqueos de los dedos. Cierto. Entonces me ha llegado por vías, que en tu caso la extensión completa es la que más haces. Sí. Pero naturalmente, no porque no te guste más, sino porque es como natural para ti. Sí, yo tampoco sé muy bien de dónde me viene. Creo que es lo que has dicho, que desde que era pequeña, claro, al empezar tan pequeña, pues yo creo que me empecé a coger así. Tampoco tengo recuerdos, pero yo creo que empecé a cogerme así y fui desarrollándome así. Y es verdad que en la mayoría de los escaladores, incluso hay estudios, los estudios dicen que cuanto más fuerza tienes es en arqueo y en semiarqueo, pero no se aplica a mí. No se aplica a mí porque cuanto más fuerza tengo es en extensión. Y mucha gente, o sea, muchos entrenadores, gente que estudia y ese tipo de cosas, se han quedado flipando mucho conmigo por la diferencia de fuerza que tengo del arqueo a la extensión. Porque el arqueo no soy capaz de levantar mi peso, y luego a la extensión me puedo colgar perfectamente de un brazo y de los 3 dedos y no pasa nada. Y no hago prácticamente fuerza. Entonces, es verdad que bueno, los estudios dicen que es menos lesivo la extensión. Entonces, mucha gente... Mejor por ti, ¿no? Sí, muchos entrenadores me han intentado cambiar al arqueo para tener más fuerza, pero al final he dicho yo, chico, si esto es menos lesivo y tengo más fuerza, yo sí. Y además tiene sus ventajas y desventajas, porque al tener extensión, a la hora de bloquear el brazo, llegas más, o sea, menos lejos que si tienes la mano cerrada. Entonces, llegas un poquito menos, pero también, por ejemplo, en las presas muy pequeñitas, al tener menos dedos, puedes juntar las manos. Pues si no tienes los meñiques, tienes dos dedos menos, entonces te cabe. Puedes juntar las manos ahí. Y yo junto manos en sitios donde la gente le caben 4 dedos y da gracias. Entonces tiene sus ventajas y desventajas, y creo que por ahora no lo quiero cambiar. Bueno, pues parece que no tendrías por qué hacerlo, o no tienes mucha necesidad de hacerlo. Entonces, ¿tu presa favorita dirías que son las regletas, por ese aspecto? Sí, yo creo que Aparte del cazo, digo. No, claro, el cazo, eso es como el comodín, ¿no? No, las regletas definitivamente, porque los romos, no soy yo muy fan de los romos. ¿Los pinzamientos tampoco? Y las pinzas, a mí me chirrían mucho las pinzas. Yo no me gustan mucho las pinzas, no. Entonces, las regletas, definitivamente. Las regletas. Sí. Espectacular. Los cangrejos de aquí siempre súper enfadados. A nadie le gustan las pinzas. Otra cosa que te iba a preguntar es, ¿cómo has visto tú que ha afectado la escalada en tu vida personal? Digamos, en el instituto, en el colegio. Bueno, esa es una pregunta complicada, definitivamente. Porque, claro, ahora hablas de la escalada y dices, sí, eso que vi en la tele, sí, una vez. Pero tú, hace, no sé, 10 años, más de 10 años, en el 2008 que yo empecé a escalar,
tú te encontrabas una niña de 3 años que dice, no, yo quiero escalar. Te dice, ¿qué? Escalar, ¿pero qué? ¿Árboles? ¿Paredes? ¿Rocas? ¿Qué es eso? Y claro, si ya era raro una persona que escalaba, una chica era más raro todavía. Y una niña, imagínate lo raro que tiene que ser eso. Y además, yo cuando era pequeña, o sea, cuando tenía unos 8 años, o sea, yo he nacido en Valencia, me he criado en Valencia hasta los 8 años y luego nos fuimos a vivir. Mis padres pasaron por un pueblo de 70 habitantes y dijeron, esto me gusta. Y nos fuimos a vivir, pasamos de la avenida del Cid, que tenía 5 carriles en Valencia, a un pueblo que pasaban burros por delante de mi casa. Y claro, en ese pueblo habían 3 niños. Y me iba al pueblo de al lado y habían 10 niños. Entonces iba al colegio al pueblo de al lado y en ese colegio los chicos hacían fútbol y las chicas hacían gimnasia rítmica. Y punto. Y todos se conocían de toda la vida porque habían nacido juntos y ya está. Y de repente les llegó una niñata de la ciudad, porque me llamaban como la pija de la ciudad, simplemente por venir de la ciudad, que digo, bueno, pues vale. Entonces les vino la niña pija esta de la ciudad, que no hacía gimnasia rítmica ni ballet, que hacía escalada. Sí. Entonces, este bicho raro que es. Entonces, se me complicó mucho toda, pues, primaria, secundaria. Fue muy complicada en ese sentido de la escalada, además que la gente no entendía que me tengo que ir a entrenar, me tengo que ir a competir, la gente no lo entendía. Pero no solo mis compañeros, mis profesores, la gente de mi alrededor tampoco lo entendía. Los profesores era como, ¿por qué te tienes que ir a hacer eso? O, por ejemplo, me convalidaba educación física en el colegio, en el instituto, pues me la convalidaba porque yo ya hacía un deporte y también para poder tener más tiempo para estudiar y poder dedicar mis tardes a entrenar. Claro. Y los profesores no lo entendían, de por qué si tanto deporte haces, ¿por qué no haces educación física? Entonces ya tenía el odio de los compañeros y el odio de los profesores. Y era como, chicos, dejadme en paz, ¿vale? O sea, vivir vuestra vida. Exacto. Entonces eso me causó que a día de hoy yo no soy capaz de hablar de la escalada fuera de la escalada. O sea, al final yo creo que he desarrollado como personalidades diferentes. Porque es verdad, en el instituto llevo ahora 3 meses, no sabe ni Dios que yo escalo en mi clase, ni Dios. ¿Y prefieres eso? Sí. Sí, porque es verdad que ahora se ha visibilizado mucho más. Entonces yo estoy segura de que si mañana o esta tarde me planto en mi instituto y digo, soy escaladora, la mayoría me va a decir, pues muy bien. Sí. Estoy segura. Pero no quiero hacerlo. Pero yo ya no quiero hacerlo. Y yo creo que lo sabe mi profesora porque digo, mira, que sepas que voy a faltar tantos días porque me voy a competir. Claro. Y ya está. O sea, cuento lo justo y necesario para explicar las cosas y si hace falta no contar nada y decir porque sí, yo voy a decir porque sí. Entonces soy una persona muy muy diferente fuera de la escalada. Soy una persona muy callada, muy introvertida fuera de ahí. Porque, pues eso, ha sido algo que he estado comiendo desde hace muchos años, de ser muy muy extraño y muy raro para los demás. Y pues eso, en verdad no... Fuera de la escalada no saben que yo escalo. No hay. Sí. De acuerdo. Vamos a hacer las 2 últimas preguntitas, ¿de acuerdo? La primera era acerca de si consumes algún tipo de contenido de escalada y de qué creadores de contenido, digamos, de todas las plataformas que hayan. ¿Tu favorita? Pues en verdad no. No. A ver, sí que... De escalada, pues obviamente me veo y me empapo todos los campeonatos, copas del mundo, absolutamente todo lo que se pueda ver, porque me encanta ver eso y ver a la gente, o sea, gente que conoces, o sea, de vista, me refiero. Sí. O sea, no conozco a Jan Yagamez, vengo a decir.
Pero la has visto, ¿sabes? Claro, pero sí que la he visto, incluso he llegado a verla en persona y cosas así, que los ves de lejos y ves cosas y como escaladora dices, ¡buah! Eso es una burrada lo que están haciendo. Y me parece impresionante, verlo impresiona muchísimo, es súper espectacular. Pero aparte de eso, yo creo que no veo nada, porque soy una persona de mucho Netflix y... Mucha serie, igual. Sí, mucha serie, de libros, yo leo muchísimos libros. Y ya está. Entonces no veo mucho contenido, pero ni de escalada ni de muchas cosas. Yo YouTube lo tengo un poco abandonado. Dejado. Bueno, segunda pregunta y última ya. ¿Cuál sería el próximo objetivo de Lucía Sempere? Ay. Pues siempre he tenido muy claros mis objetivos. A principio de año era pues tener buenos resultados internacionales, después fue pues hacer una buena Copa de España, luego los campeonatos de España que me salían relativamente bien, y ahora no lo sé muy bien, porque tampoco tengo, como ya he dicho antes, no tengo el calendario de campeonatos, de competiciones, entonces no sé cuál es la próxima competición. Si las próximas competiciones son autonómicas, pues simplemente es seguir entrenando, ponerme más fuerte de lo que estoy ahora, que estoy un poquito menos fuerte porque llevo como 3 semanas sin entrenar mucho. Se recupera rápido. Claro, entonces recuperarme un poco de este descanso y tal. Si tengo en febrero las primeras Copas de España, pues es hacerlo bien. Si soy seleccionada para internacionales, pues hacerlo bien en internacionales. Entonces, ahora estoy un poco como sin objetivo, pululeando un poquito. Sí. Porque no lo tengo claro. Ahora no tengo un objetivo externo. Porque para tener un objetivo interno tienes que tener un objetivo que venga también de fuera. Claro. Saber las competiciones que tienes. Y pues eso, ahora mismo, si me dices dentro de una semana, igual te lo sé contestar, pero ahora no. El objetivo del no objetivo, entonces. Exactamente. Bueno, pues estoy seguro que sea cual sea el siguiente objetivo, podrás lograrlo y desempeñar un gran nivel como ya has tenido y sigues teniendo durante todo este tiempo. Y bueno, estaremos atentos a todas las novedades en tu Instagram, @LuciaClaim22, por si te quieren seguir por ahí y en cualquier medio de comunicación que te dé voz. Entonces, Lucía, ha sido un placer tenerte por aquí, espero que te haya gustado y ha sido todo de tu agrado. Sí. Y nada, esta ha sido la prodigiosa Lucía Sempere. Y nos despediremos con una pregunta. ¿Cómo cambiaría lo que haces si de repente no tuvieras nada que perder? Esto ha sido Climb Minuji y da por hecho que nos escucharemos en el siguiente pegue. Hasta luego.